Ok. Es que no había puesto a grabar. Ya estoy grabando. Ok, ya estamos grabando. Ok, bueno. Capítulo 11 y 12, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Bien, entonces, a ver, ¿quiénes leyeron que levanten la mano? Me gusta. Quiero ver esas manos levantadas. Ajá, 8. ¿Solo 8 leyeron? 9. Muy bien. 10. Perfecto. Muy bien. 11. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a revisar. Sí, sí. Del capítulo 11. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún pasaje especial que les haya causado o que les haya generado alguna duda? Yo sí, hermano. ¿Sí? Yo también. Ok. Díganme qué Yo versículo. también, hermano. Ok. Eh, Vamos primero entonces. ¿Quién fue el primero que habló? Creo que Brian, ¿verdad? sí. Ok. Dime, Brian, ¿cuál es tu duda? En el 11, el versículo 20, hermano. Versículo 20. Solamente es una palabra ahí que no la entendí mucho. Dice el 20. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y dice, no te ensoberbezcas, si no teme. Esa palabra no la entendí bien, hermano. ¿Sí? Ok. Lo que está diciendo aquí es que no te sientas, en buen chapín no seas creído, no te creas, ¿sí? ¿Por qué? Mirar el contexto. Lo que sucede es esto. Precisamente en ese pasaje pensaba yo en esta mañana, porque estaba hablando acerca de la vid, ¿sí? De la vid, que es el pueblo de Israel. Entonces, lo que está hablando ahí está diciendo que nosotros los cristianos, ¿sí? Somos del olivo silvestre, ¿sí? O sea, somos un olivo silvestre, ¿verdad? De mala calidad. Pero nosotros fuimos injertados en el olivo de que es Israel. Entonces, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es, el pueblo de Israel, el Señor no lo ha desechado, porque ellos son, son el olivo principal, ¿sí? Entonces, nosotros los gentiles, por gracia de Dios, fuimos injertados en el olivo, pero nosotros éramos de un olivo silvestre, dice el Señor. Entonces, ahorita que ya estás injertado en el olivo principal, que es Israel, no te vayas a creer más que ellos. Y ni se te vaya a subir los humos, ¿por qué? Porque da gracias al Señor que Él todavía te rescató. Entonces, ese ensoberbezcas es, no te vayas a sentir así como que la salsa, muy salsa, ¿por qué? Porque de favor, o sea, por pura gracia. ¿Ya? Ok, hermano. Ok. Por eso tiene un nodito ahí para que pasen los cables. Y creo que Win habló. Se la quiso ir papá. Pues en segundo Sí, lugar. hermano. Sí, hermano, tengo una pregunta. Dime. Cuando dice que eh, en el 11:7 dice, espérame, espérame, hermano, sigue con la otra pregunta que ya lo perdí. Ok, creo que fue Danisa la que tenía duda. Sí, hermano. Ah, dime. El capítulo 11 en el versículo 6
Me perdí un poco porque no la entendí, porque preceptúa, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No sé, me perdí un poco ahí. Ah, bueno, ahí es un juego de palabras. Es en lo que es la interpretación bíblica. Eso se le llama un juego de palabras. Se le llama eso, que está usando el apóstol Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que nosotros no somos salvos por obras, ¿sí? Porque si fuera por obras, entonces ya no sería por gracia. ¿Por qué ya no sería por gracia? Porque gracia es un regalo inmerecido, ¿sí? Y si fuera por obras, entonces ya no fuera gracia, ¿por qué? Porque entonces el Señor me debería a mí la salvación por causa de mis obras. ¿Eso qué quiere decir? Pues te voy a poner un ejemplo. Yo vengo, viene el Señor, asumamos, ¿verdad? Hipotéticamente, que viene el Señor y acepta que el sacrificio de los católicos que caminen de rodillas desde aquí de Puerto Barrios hasta Esquipulas y van a ser salvos. Eso es un gran caso hipotético, eso no es así, pero solo para poner el ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando llega el tipo, se va caminando de aquí para allá, cuando llega allá a Esquipulas, si el Señor le da la salvación, ¿es por gracia o es por obras? Es por gracia. Bueno, si es de esa forma que usted está poniendo el ejemplo, sería por obras. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un sacrificio de ir de rodillas de aquí hasta estos Es lugares. correcto, porque entonces ya se le debería, el Señor ya le tendría que pagar porque él ya cumplió. Pero como no es así, él puede caminar de aquí y darle vuelta al mundo que no va a alcanzar. Entonces viene el Señor y dice, ahora mejor es por gracia. Sí, sí, sí. Es por gracia, no es por obras. De tal manera entonces que cuando nosotros somos salvos, no es porque nosotros hagamos algo, porque aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, es por gracia. ¿Sí? O sea, es un regalo que Dios nos lo da. No lo merecemos, pero Dios nos da ese regalo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en ese juego de palabras que está empleando. Ok, hermano, entonces sí lo entendí bien. Gracias. Okay, muy bien. ¿Alguien más? ¿Win? Sí, hermano, es el 11:30. 11:30. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Uh-huh. ¿A qué se refiere así por la desobediencia de ellos? Okay. Sé que ahí está hablando de los judíos, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Y es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, es lo siguiente, que si no hubiera sido porque los judíos fueron desobedientes, nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Ah, sí. ¿Ya? O Ya, sea, ya, ya. en otras palabras, el Señor buscó a Abraham para que fuera para padre de muchas gentes. Después entonces de la línea de Abraham viene Isaac, viene Jacob, las 12 tribus, ¿verdad? Y el Señor les da la ley por medio de Moisés y el Señor les da la ley para que sean su pueblo escogido, su pueblo santo. ¿Ok? Pero entonces Israel no alcanzó, no, llegó corto, ¿verdad? Porque no cumplieron con lo que el Señor les había dado, porque desobedecieron. Entonces, porque ellos desobedecieron, entonces el Señor vino y se buscó a otro pueblo. Ese otro pueblo somos nosotros. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo ahí, porque aquellos fueron desobedientes, ustedes alcanzaron misericordia, no porque no hubiese sido así. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, listo. ¿Alguna otra? Hermano, hoy no se van a activar las cámaras. Sí, deberían de activar las cámaras. Solo déjenme ver, lo que pasa es que cuando puse a grabar esto, me desactivó todo aquí de las cámaras y todo eso.
Espérame, vamos a ver. No, hermano. Win, después le haces videollamada a la Yasmín, hombre. Listo. El Bueno, Ben. ahora quiero ver si pongan por favor ahí sus camaritas. Ay, hermano. Porque yo hasta me peiné, hermano. Ah, sí, sí, ya me di Pero cuenta. porque él anda bien. Win, te Vamos voy a a jalar de Oye. internet para que le hagas video a la Yasmín, hombre. Bueno, pongan sus cámaras todos. Quiero verlos. Gracias, hermano. La justicia. No. Sí, Alan, hombre, ya estás peinado. Vamos a ver. Falta Jacqueline. Bien. Rita. Kimberly. Stuart. Mira la Yas, hasta el ventilador se puso enfrente para que se le meneara el pelo, Solo porque se bañó Win. No, solo me mojé el pelo. ok. ¿Qué más Qué está? feliz te Está ves, Rachel. Está Tidy Grisela. Tidy, mija, activa tu cámara. La Anisa se fue a peinar todavía. Ah, José Reyes, activa tu cámara. Bueno, eso es para que quede grabado, porque ¿veis a la chica? el video, ahorita estoy grabando la videoconferencia. Qué guapa, nunca guapa. Ok. Bien, entonces continuemos. En cuanto a Romanos 11, ¿ya no hay más dudas? Ajá. Bueno, leamos así algo rápido. Sí. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Lo que está refutando el apóstol Pablo aquí es algo bien importante. Muchas personas creen que el Señor desechó al pueblo de Israel. Incluso muchos cristianos hoy día ven al pueblo de Israel como que es muy mal, ¿verdad? Los ven como muy bajos. El apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es precisamente eso, que nosotros los que hoy somos cristianos no debemos de portarnos así. ¿Por qué? Porque por misericordia del Señor somos salvos y porque el pueblo de Israel desobedeció, por eso es que nosotros somos salvos ahora. Entonces, por eso es que nosotros debemos mantenernos en orden, ¿verdad? Y tampoco que se nos suba el hecho de ser cristianos, porque por gracia y misericordia del Señor hoy somos salvos. Entonces, el apóstol Pablo aquí está refutando eso. Lo que está diciendo es, el Señor no ha desechado al pueblo de Israel. Dios, de hecho, levantó gente desde el pueblo de Israel, ¿verdad? Los profetas fueron israelitas, aún el Señor Jesucristo fue de la tribu de Judá, fue judío. Entonces, la salvación viene de los judíos, por lo tanto, entonces nosotros no debemos de pensar que el Señor ha desechado al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que habla el apóstol Pablo ahí, lo que está hablando acerca de la gracia también y de las obras, ¿verdad? La salvación de nosotros los gentiles fue precisamente porque el Señor se buscó otro pueblo por causa de la desobediencia de Israel. ¿Ok? Bien, entonces, eso es en resumen lo que habla el 11. El 12 lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que lo revisemos un poquito más, ¿verdad? Y quiero avanzar un poquito más con el tema del día de hoy. Solo termino con esto, la restauración de Israel. El Señor va a restaurar a Israel, ¿sí? De hecho, cuando está hablando de restaurarlo, está hablando de incluirlo otra vez como parte de su pueblo. Y cuando digo de su parte de su pueblo, no es que los haya desechado, sino que los va como volver a activar. ¿Por qué? Déjenme contarles que ahorita nosotros estamos en un periodo donde toda la atención está puesta en la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia, el periodo de la iglesia tiene que terminar. El periodo de la iglesia termina con el arrebatamiento. Entonces, cuando nosotros somos arrebatados, entonces toda la atención del desenlace bíblico se enfoca en Israel. Entonces,
Ahorita, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que mucha gente se está inclinando mucho por lo hebreo. Y los hebreos se están inclinando mucho por Jesucristo. Hay muchos hebreos mesiánicos el día de hoy. Todo eso está pasando, ¿por qué? Porque ya estamos próximos a partir nosotros de aquí de la tierra y entonces toda la atención se va a devolver al pueblo de Israel y el Señor va a restaurar a Israel. Lo va a restaurar como su pueblo, solo que ya unido a nosotros, que, ¿verdad? Porque el libro de Romanos también dice que el Señor de ambos pueblos formó uno solo. De los israelitas y de los no israelitas que somos nosotros, Él formó un solo pueblo. Entonces, el Señor ahí los va a integrar al pueblo y a partir de ahí, pues, de igual manera van a gozar ellos de la presencia del Señor por la eternidad. Ok, bueno. ¿Dudas? No. Bueno, veamos entonces, pues. La semana pasada empezamos un nuevo tema, ¿sí? Que lo voy a poner en el principio. Empezamos un nuevo tema, que el joven que espera a Jehová se alegrará en su salvación. Y la cita bíblica está en Isaías 25:9. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Ok? Bueno, entonces vimos el propósito del estudio, vimos una pequeña introducción y entonces empezamos a ver que el joven que confía en el Señor nada le afecta o nada le destruye, de acuerdo a lo que vimos en Jeremías 7:8. ¿Y qué vimos? Bueno, vimos entonces que el joven que cree en el Señor goza de la bendición, ¿sí? De la bendición del Señor, porque se percata de la benevolencia del Señor y la disfruta. Vimos que no tendrá falta de ningún bien, tendrá bienes y riquezas en su casa, y es como el árbol plantado junto a las aguas, de acuerdo a lo que dice Jeremías 17:8. No sentirá el tormento del calor. Vimos que cuando uno está muy fijo en el Señor, no siente el tormento del calor. Quiere decir eso que, por ejemplo, cuando estamos pasando tiempos difíciles como los que estamos pasando ahorita, el que es verdaderamente cristiano no se atormenta, ¿sí? Ni se confunde. Cuando haya sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, que ahorita ustedes como cristianos, no importa qué situación estemos, ustedes deben de mantenerse dando fruto como cristiano. No tendrá temor de las malas noticias, no lo asustarán las malas noticias porque sabe que el Señor tiene cuidado de él. También vimos porque se recuerda que no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. También porque sabe que todo lo que le suceda, el Señor lo hará que sea para bien. Nada ni nadie lo va a mover de sus convicciones porque está protegido por el Señor, aún en sus convicciones, y no resbalará jamás. Eso fue lo que vimos entonces la semana pasada, vimos detalladamente cada paso. Ahorita entonces vamos a ver la clase de hoy, vamos a pasar ya. Solo voy a hacer una distribución de las citas bíblicas, por favor, estén anotando ahí, solo déjenme ver quiénes están para ver. Vamos a ver. Solo déjenme ver aquí. Bueno. Kevin, por favor. Dígame, hermano. Solo voy a aquí. Voy a minimizar esto. Ok. Primera de Juan 3:1. Ok. Danisa, perdón que me hayan quedado pegados, ¿verdad? Pero Sí, hermano. Juan 3:16. Ok. Lester,
Romanos 8:15. Crista, ¿estás? Sí. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Kimberly, Efesios 4:22. Los gemelos. Efesios 4:24. ¿Quién de los dos, hermano? Ahí decidan ustedes dos quién. Lucas 10:20. Jasmine. Crista, ¿ya te di? Ya, hermano. Ok. Vamos a ver quiénes más están. Solo déjenme ver quién más está. ¿Quién más? Hermano, yo, Lucas 10:20 dijo. ¿Sí? Bueno, César, si quiere, leo yo Filipenses. Filipenses 3:20. Sí, ¿Sí? sí. Hermano, agarro Romanos 8:17 yo. Ok, listo. Falta Apocalipsis 21:4. Lisbeth, Hermano. espera, Apocalipsis 21:4, Lisbeth y Alan, Apocalipsis 21:3. Ok, ¿estamos? Sí. Ok, arranquemos entonces. Primera de Juan 3:1 dijo, ¿verdad, hermano? Sí, pero ahorita voy a empezar. Ahorita voy a empezar. Bueno, ok. Ok. El título de hoy es que el joven que confía su vida al Señor ya es salvo. Ya es salvo. ¿Ok? Bueno, entonces, en Isaías 25:9 vimos esta cita, ¿verdad? Está hablando acerca de que en un día nosotros nos daremos cuenta de nuestra salvación y esa va a ser la clase final de este tema. Pero hoy vamos a ver que en realidad cuando nosotros confiamos nuestra vida en el Señor, somos salvos. O sea, somos ya salvos. ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Alguien levantó la mano? Aquí. Me parece que alguien levantó la mano. Me parece Krista y Jacqueline. ¿Necesitan algo? No, hermano. Ok, bueno, listo. Sigamos entonces. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, aún siendo jóvenes, ustedes que son jóvenes, entonces ustedes son salvos. Así, 100% salvos. ¿Por qué? Porque el joven que confía en el Señor, que confía su vida en el Señor, es un hijo de Dios. ¿Sí? Es un hijo de Dios por el gran amor que el Señor le tuvo. Vamos a leer primera de Juan 3:1, perdón. Bien, primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ok, entonces, un gran amor tuvo el Señor para con nosotros que nos dio el privilegio de ser hijos de Él. Entonces, el joven que confía en el Señor, por muy joven que sea, ¿verdad? Y cuando hablo de un joven, estamos hablando de una persona que ya está en la edad en donde discierne bien entre el bien y el mal, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo. Entonces, esa persona, cuando entrega su vida a Cristo, confía su vida en Cristo, entonces es salvo. Pasa a ser un hijo de Dios, conforme a lo que está diciendo primera de Juan 3:1. ¿Por qué? Porque el Señor le amó tanto que dio a su hijo para salvarlo. ¿Sí? Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces el amor de Dios ha sido tan grande para con nosotros, ¿verdad? Y para con los jóvenes incluso, que dio a su Hijo Jesucristo para salvarlos, muchachos. Por eso es que cuando nosotros confiamos nuestra vida en las manos del Señor, entonces somos salvos. Entonces, al creer en Jesucristo, entonces ustedes como jóvenes, al igual que toda la gente, fue adoptado como hijo de Dios. ¿Sí? Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Correcto. Entonces lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en Romanos es que nosotros recibimos un espíritu de adopción. Y fíjese que en Israel la ley de la adopción era que si una persona, si un padre adoptaba a una persona o un niño, entonces este hijo, esta persona, perdón, pasaba a ser hijo de él, con todos los derechos y privilegios de un hijo. Es decir, que si el señor tenía 2 hijos propios de él y adoptaba a un tercero, entonces él tenía que distribuir la herencia en partes iguales, en 3 partes iguales, ¿verdad? O en 4 partes y 2 de las 4 partes dársela al primogénito y las otras 2 partes distribuirlas entre el resto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros fuimos adoptados como hijos y por eso es que el apóstol Pablo ahí en Romanos 11 que acabamos de leer está hablando precisamente que fuimos injertados en el olivo de Israel, ¿verdad? Somos olivos silvestres, fuimos adoptados como hijos del Señor. Entonces, cuando creímos en Jesucristo, eso fue lo que sucedió. Muchachos, ustedes tienen que tener la plena certeza de que son hijos del Señor por cuanto el Señor nos adoptó como sus hijos por medio del sacrificio de su Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Si tienen dudas, por favor, levantan la mano y me preguntan. Ya saben que levantar la mano es en la conferencia. Bien, entonces el joven que confía su vida en el Señor ya es salvo y es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ok. Entonces la palabra del Señor dice que es una nueva criatura. He aquí las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Y también ahí en Efesios 4:22 el Señor dice que cuando nosotros llegamos al Señor hemos echado de sí el viejo hombre que está lleno de mañas, de vicios, de pecado. Y también se ha revestido del nuevo hombre que es conforme a Cristo. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Vamos a leer Efesios 4:22 y después de Efesios 4:24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok, 4:24. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ok, entonces, cuando ustedes confían su vida en el Señor, son una nueva criatura. Cuando ustedes entregan su vida al Señor creyendo en Jesucristo, son una nueva criatura. Y yo les pregunto, ¿ustedes se sienten ser nuevas criaturas? Quiero oír por lo menos a unos 5 que me respondan. Amén, hermano. Amén. Sí. Hermano. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Amén, hermano. Rodrigo, ¿te sientes una nueva criatura? Rodrigo, ¿perdón? Amén, hermano. Sí, ok. Jocelyn.
Jocelyn. Saidi. Yo sé que no han puesto su foto, pero me están escuchando. Entonces necesito una respuesta. Bien, sigamos. Entonces, cuando confiamos nuestra vida en el Señor, entonces somos nuevas criaturas. Ahora, otra pregunta. ¿Alguien de ustedes puede dar testimonio de que ahora es una nueva criatura comparado como era antes de conocer al Señor? Espero por lo menos 2 respuestas. Yo. Yo, hermano. Ok. Ven. Ok, quiero oírlos. Amén. No, dígame un testimonio. Dígame, mire, yo antes de ser cristiano era así y hoy soy así. Pero en algo que no sea muy íntimo para no confesarnos aquí en público, ¿verdad? Sino en cosas que sean generales, cosas genéricas. Yo antes, como se lo platiqué a usted, hermano, el año pasado hubo un lapso de tiempo en el que yo era muy rebelde y, como le dije, comenté a usted, los fines de semana para mí eran de andar en la calle vagando. Y de un tiempo para acá, pues lo cambié. Ok, excelente, muy bien, gracias. Crista levantó la mano. Adelante. No, hermano. A mí me aparece tu mano levantada. Ay, qué hambre. Ajá, Bien, levantaste. Herbert levantó la mano. Sí, Adelante. pues yo puedo dar mi testimonio porque en mis tiempos cuando estaba en la escuela, en la Domingo Faros, era bien rebelde, era bien necio, desobediente. No le hacía caso a usted y no le hacía caso a nadie. Y a través del amor de Dios me cambió y ahora me hizo un hijo obediente, siervo fiel. Ok, muy bien, gracias. Quien vaya a hablar, levante la mano a través de la conferencia, ¿sí? Así yo le doy el tiempo. No he visto que levante la mano, pero Stuart. Sí, dígame. Contame. Pues es que prácticamente yo crecí dentro de la iglesia. Me acuerdo que llegué ya de niño, como de 10 años. Pero sí podría decir de que soy nueva criatura porque durante la adolescencia pues me perdí un poco, me puse algo rebelde y ya entrando a la etapa de la juventud pues volví a enderezar mis caminos. Ok, muy bien. Lester. Después le doy el tiempo a Alan. Pues yo siento que casi no tuve que pasar por un cambio drástico ni nada por el estilo. Siempre, desde chiquito, siempre fue que yo era muy tímido para ser malo. Okay. Y nunca me metí en ningún problema. Más que tal vez ser un poco dejado o irresponsable con las tareas de la escuela nomás, pero hasta ahí. Ok, ¿y eso no va a mejorar? Como nueva criatura, ¿no debe mejorar? Bien, bien. No, pues es que ese es el del punto aquí, ¿no? Por eso es de que estamos hablando. Porque son puntos de ser nueva criatura. Y quizá hablemos de la responsabilidad, ¿verdad? Eso es algo que debemos de explotar. Sí, yo siento que sí. Adelante, Lester, perdón. Siento que sí mejoré bastante, ya ahora ya soy más responsable y ahora tengo que revisar todas mis cosas, ¿va? Y siempre procuro hacer todo lo que tengo que hacer.
Ok, yo miro ahí a Kevin con unas ganas de hablar, pero le damos el tiempo a Alan ahorita. Yo Habla, también Alan. digo de que antes actuaba y no pensaba. Y ahorita pues ya pienso un poco las cosas antes de hacerlas, ¿va? Y más basado en la doctrina de nosotros, en la Biblia o en lo que el Señor nos dice, ¿va? Entonces creo que es uno de los aspectos en el que he cambiado y muchas otras cosas más, pero esa es una de esas. Ok, perfecto. Muy bien, y por último, Kevin. Ya no me voy a reír, fíjate. Adelante, adelante. Te escuchamos. No, creo que sí, hermano. Yo comparto lo que decía Stuart, que, bueno, nos criamos nacimos en una familia cristiana, pero eso no quiere decir que nosotros nacimos siendo cristianos. Entonces, creo que para mí, alguna parte de mi testimonio, de lo que yo puedo decir que he cambiado bastante, o es en la parte de la música, porque sí me costó bastante dejar de escuchar música que no edificaba o que no edificaba mi vida y que no agradaba a Dios. Entonces, creo que el Señor ha cambiado bastante mi vida en ese sentido y eso para mí es un gran cambio, un buen testimonio que yo podría dar, el dejar de escuchar música que no edifica mi vida ni agrada a Dios. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Estaba viendo a Lisbeth que también quería hablar, pero le vamos a dar el tiempo. Hermano, eso ya es contra nosotros, ¿va? Me estoy dando cuenta. No, como bien dice Kevin, nosotros nacimos en un hogar cristiano, y yo dejé de ir tal vez más de 5 meses a los jóvenes, que era lo que yo tenía como práctica ir todos los sábados, y creo que las oraciones de mi mamá y también cuando yo comencé a orar y pedirle a Dios ayuda para que pudiera volver a acercarme yo a la iglesia, ayudaron bastante a que yo pudiera regresar los sábados, ahora con el grupo de Getsemaní, y este tiempo que hemos estado encerrados me ha servido bastante porque los devocionales me han ayudado bastante, he crecido en mi tiempo de oración también, porque antes no oraba nada y me siento bien y siento que eso también podría ser un buen testimonio. E igual la música es algo que me ha costado bastante dejar, pero sé que con la ayuda de Dios lo voy a poder hacer y poder tener un buen testimonio. Ok, excelente, muy bien. Aprovechando ahí que mencionaste la oración, les voy a pedir a todos los que se comprometieron a orar 9 horas que en el chat me escriban cuántas horas oraron. Solo ponen su nombre, o sea, solo dicen, yo oré 1, 2, 3, 4, hasta 9, ¿de acuerdo? No, aquí en el chat. En el chat, en el chat de la conferencia, no en el chat de WhatsApp, en el chat de la conferencia, ¿ok? En este chat, entonces. Sí, en este chat, ¿sí? Y a partir de ahorita quiero verlo a todos los que se comprometieron. Pueden empezar a escribir ya, mientras yo continúo dando la clase. Bueno, Taidi, bienvenida. Ya te veo que estás ya con la cámara puesta. Solo Jocelyn todavía no. Y ¿quién más me hace falta? Bueno, Ian. Creo que está también Camila. Pero bueno, sigamos la clase entonces. Entonces, muchachos, tenemos que estar revestidos del nuevo hombre, ¿sí? Del nuevo hombre, de la nueva criatura. Debemos de obrar conforme a esa nueva criatura. Y tiene que haber un cambio definitivamente, ¿verdad? En nuestras vidas. Tenemos que reflejar entonces que nuestro Señor vive en nosotros y reflejarle al mundo que en realidad hoy somos diferentes, ¿sí? Lo último que vamos a ver hoy es que en el nombre de nosotros, de ustedes,
está inscrito en el libro de la vida. Lucas 10:20. ¿A quién le tocó Lucas 10:20? A mí, Adelante. pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, entonces, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida que está en los cielos. Y eso es para alegrarse, muchachos. Eso es para alegrarse bastante. ¿Por qué? Porque en realidad es un gran privilegio. Especialmente ahorita que estamos pasando momentos críticos, entonces podemos regocijarnos en eso porque ya la salvación es nuestra porque el Señor nos la dio y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ya tenemos también una ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, ¿quién le tocó? A mí, hermano. Adelante. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok. Entonces nosotros ya tenemos una ciudadanía. Tenemos, si hay cédula o DPI allá en el cielo, ya tenemos uno nosotros allá. El Señor ya nos preparó esa ciudadanía para que nosotros podamos gozar ahí en el cielo. También nosotros somos coherederos de la gracia con Cristo Jesús. O sea, hemos recibido una salvación tan grande en Cristo Jesús y somos coherederos de esa gracia con Cristo Jesús. Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Entonces nosotros somos coherederos de la gracia y el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Si efectivamente padecemos con Él. Y ahorita voy a mencionar algo después de esto. Entonces, porque nosotros tenemos la promesa de que el Señor enjugará todas las lágrimas derramadas por el sufrimiento a causa del nombre de Jesucristo. Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, entonces el Señor aquí está hablando acerca de que va a enjugar toda lágrima y está enfocándolo ahí también por la muerte. Sin embargo, déjenme contarles que todas las lágrimas que ustedes han derramado por los desprecios, burlas, abandono que ustedes han sufrido en esta vida por causa de ser cristianos, el Señor las enjugará. ¿Sí? ¿Por qué tengo que mencionar con eso? Porque lamentablemente hoy el hecho de sentirse incluidos en un grupo social a ustedes muchas veces les lleva a olvidarse de sus principios. ¿Sí? La gente quiere tener una identidad, quiere tener un grupo, no quiere estar solo, especialmente ustedes los jóvenes. Y entonces por eso a veces, por el hecho de ser cristianos, ustedes son aislados, son excluidos de muchos grupos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ustedes no son de los que anden parrandeando, de los que anden tomando, de los que anden haciendo malas cosas, entonces vienen esos amigos que en realidad no son amigos y los separan a ustedes. Y muchas personas, muchos jóvenes, lo que hacen es que para poderse sentir incluidos, se olvidan de sus principios. Pero déjenme decirles una cosa. Todo ese dolor que ustedes puedan sufrir porque han sido despreciados, porque son cristianos, entonces eso el Señor lo va a compensar y va a enjugar todas esas lágrimas. Entonces, aquí no es tiempo de empezar a actuar de manera condescendiente con el mundo solo para que el mundo nos quiera incluir. ¿Sí? Porque en aquel día ustedes van a decir, valió la pena soportar los desprecios. ¿Por qué? Porque el Señor le va a enjugar sus lágrimas y toda esa alegría que ustedes van a sentir por causa de estar en el cielo va a ser nada en comparación a los desprecios que ustedes están sintiendo el día de hoy.
Muchachos, si a ustedes los desprecian sus compañeros, sus amigos por ser cristianos, siéntanse dichosos porque en el cielo el Señor les va a compensar. Así de que entonces no se sientan incómodos por ello. Tenemos la promesa del Señor de que un día delante de su presencia, Él va a quitar todo ese sufrimiento, esa causa de sufrimiento, y entonces vamos a vivir con Él por la eternidad. Y por último, ustedes como cristianos, como jóvenes cristianos, tienen garantizados que habitarán con el Señor por la eternidad. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Entonces el Señor estará con nosotros por la eternidad. Entonces ya somos salvos. Ustedes cuando confían en su vida en las manos del Señor, creyendo en el Señor Jesucristo, confesándolo con su boca, que Él es el Señor, y creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ustedes ya son salvos. Entonces, la próxima semana vamos a ver cuando esto se vaya a dar y cuál va a ser el sentimiento que ustedes van a tener ahí en ese momento. Pero desde ahorita ya tienen que sentirse salvos, ya tienen que sentirse parte del cuerpo de Cristo, y entonces eso lo debe de llevar precisamente a actuar como una nueva criatura y a ser valientes para enfrentar cualquier clase de burlas, desprecios y abandonos que ustedes que la gente pueda hacerles por causa de que ustedes son cristianos. ¿Ok? Bueno, esta es la clase de hoy. Vamos a ver, vamos a revisar cómo estuvo la lectura de la palabra. Ok, Stuart, 8 horas, perdón, vamos a ver qué. Brian, ¿no pusiste la cantidad de horas, Brian? Perdón, hasta abajo estás. Sí. Danisa, 5 horas con 45 minutos. Ok, Krista, 4 horas con 25 minutos. Brian, 1 hora con 20 minutos. Herbert y Kimberly, 3 horas. Win, 5 horas. Alan, 5 horas con 32. Stuart, 8 horas con 30 minutos. Iván Aldana, 6 horas con 15 minutos. Jasmine, 6 horas. Iván, ¿quién de los dos es el que escribió arriba? ¿Iván? ¿Qué pasó, hermano? Ese no miro el de Imanol. Bueno, bien. Iván, El 6 Imanol horas. no estaba el sábado. ¿Y no le comentaste? Yo le dije. No me dijiste, güey. Imanol, ¿cuántas horas oraste? Ahorita Bueno. van a pelear. Hermano. Sí, te escucho. Fíjese que el sábado no estuve, entonces no Bien. sabía nada de eso, pero sí he estado orando. Si ponemos, digamos, del sábado hasta el lunes, como 3 horas y media oré. 3 horas y media. Bueno, entonces Ajá. Kevin 6 horas con 20 minutos. Jacqueline 3 horas. Y bueno, ok. Déjenme decirles que cuando yo les di la cantidad de horas, yo estaba asumiendo que estábamos en viernes en la noche. Entonces, por eso yo hice cuentas que iban a orar 3 horas el sábado, 3 horas el domingo y 3 horas hoy lunes. Pero luego me percaté de que estaba en sábado. Entonces dije, les voy a escribir para que oren 6 horas, ¿verdad? Pero después dije, no, mejor ya no, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llega el esfuerzo de ellos, ¿verdad? Entonces, a los que cumplieron las 6 horas, o que llegaron con 5:45 por ahí como Danisa, les felicito, ¿verdad? Les felicito. También a Krista que oró 4 horas con 25 minutos.
Los que ya oraron 3, ya definitivamente tenemos que conversar. Alan oró 5 horas con 32. Stuart se pasó 8 horas con 30 minutos. Excelente, Stuart. Así se hacen las cosas. Y bueno, Jasmine oró las 6 y Kevin también oró 6, ¿no? Solo para testimonio. A mí me costó, les soy sincero, me costó por lo menos pasar las 5 horas, porque nunca me había exigido tanto, ¿ah? Pero ya cuando vi que logré las 8 horas y 30 minutos, ya me sentía como ahí, va. Estaba pidiendo que me trajeran un Goliat ahí para enfrentarlo. Ok, no, así debe ser. De hecho, si se dan cuenta, sí podemos hacerlo. Entonces, les felicito. Termino con esto. Quizá vayamos les convoque a una reunión el día jueves para darle seguimiento a algunos temas, ¿verdad? Porque como ahorita tienen tiempo, muchachos. Ahorita tienen tiempo de sobra, ¿verdad? Aquellos que estaban preocupados porque se iba a quitar el toque de queda, no se preocupen, el Señor les dio 15 días más. ¿Ok? Entonces, tal vez los convoque para jueves, porque necesito que se mantengan bien activos en cuanto a los asuntos de la fe. No quiero que se me descuiden en lo absoluto, ¿ok? Bien, entonces les felicito y como tarea, igual lean el capítulo 12 de Romanos y para el día jueves, por favor, oremos, hoy sí, 9 horas. Día jueves, 9 horas. Siempre por la situación, por los mismos motivos que les dejé, ¿ok? Bueno, vamos a orar porque ya tenemos que empezar la reunión de oración. Oremos. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, grande y majestuoso. Te alabamos y te glorificamos porque nos has permitido cumplir con el tiempo de enseñanza con el grupo de muchachos. Te ruego, Señor, mi Dios, que les ayudes a atesorarlo. Y especialmente ahorita que tienen suficiente tiempo, que mediten en tu palabra y que oren lo suficiente para adquirir compromisos serios contigo en cuanto a la santidad, en cuanto al crecimiento espiritual, mi Dios. Guárdales y bendíceles y ayúdales, Señor, a cimentar en ellos la idea de que son salvos. Ya son salvos, Señor, ya tienen una ciudadanía celestial. Ya tú nos has brindado, Señor, una salvación eterna en Cristo Jesús. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muy bien. Dios les bendiga. Camila, Dios te bendiga. Jocelyn, Dios te bendiga también. A todos, Dios les bendiga. Rachel, Dios te bendiga. Igual Ian, Dios te bendiga. Rodrigo, Dios te bendiga. Me da gusto verte. Wing, ¿querías decir algo? No. Ok, listo. Entonces, Tidy, Dios te bendiga. Te espero el jueves. El jueves es muy probable que los convoque. Y también el sábado, recuérdense que tienen reunión para darle seguimiento al tema que están revisando con los muchachos. ¿Ok? ¿Estamos? Que el Señor les bendiga. Rodrigo, te miramos el jueves. Sí, Rodrigo, le miramos el jueves. Y los sábados. Ok, voy a terminar la reunión porque tengo que abrir otra. Bueno. Hermano.